¿Qué tal? Estamos nuevamente con Cruz Silva, ya la conocen todos y todas. Ella es experta en sistemas de justicia, elección de magistrados por el Instituto de Defensa Legal y está monitoreando el procedimiento de elección de magistrados para el Tribunal Constitucional desde su origen. Acaba de dar una entrevista que recomiendo ver con Javier Torres en Al Filo. Cruz, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, estimado César? Muchísimas gracias por la invitación y por seguir tocando este tema tan importante para el país. Creo que es fundamental en este momento en el que estamos tratando de construir islas de soporte institucional, ver qué está pasando en entidades como el Tribunal Constitucional, y tú estás muy cerca de este proceso. Estoy invitando a quienes nos siguen a buscar la entrevista de Al Filo, la que le diste a Javier. En la parte de abajo de la pantalla está apareciendo ahora el link en el que pueden ubicarla, pero resúmenos, Cruz, tu aproximación. Hay una afirmación muy fuerte en esta conversación con Javier Torres en punto a que 2 de los 6 candidatos elegidos por la Comisión de Propuestas tendrían observaciones o tienen observaciones que has formulado tanto respecto al margen de independencia que comunican como respecto a los antecedentes por vinculación con alguno de los jefes de los partidos de las bancadas en el Congreso. Hay además observaciones tuyas respecto al significado de una de las candidatas en punto a su posición respecto a la progresión o avance en los derechos de protección a mujeres, a personas en diversidad sexual. Además, resúmenos tus observaciones, por favor. En resumen, las observaciones que se han realizado al proceso de selección parten incluso desde el marco normativo, el reglamento que es inspirado en la ley que promovía la meritocracia y los diversos principios de transparencia, imparcialidad, objetividad, este proceso de selección. El reglamento es un perfecto ejemplo de cómo es que, no obstante repetir estos principios, en cada una de las etapas del proceso se logra no concretarlos y dejarles un marco de discrecionalidad que termina siendo arbitrariedad a cada uno de los integrantes de la Comisión Especial de Selección. Punto número 1, el marco normativo. Particularmente creo que uno de los grandes problemas no solamente ha sido concretar mejor cómo unificar criterios mínimos y comunes entre los congresistas para que existan no 9 evaluaciones a los candidatos, sino solo una, como un colectivo de la Comisión Especial, sino que además los procesos de participación ciudadana quedaron reducidos a un solo procedimiento, la presentación de tachas, e incluso las tachas negaban un derecho constitucional, que era la crítica a las sentencias, mucho más aún cuando de lo que estamos hablando es en la elección de un juez o una jueza constitucional, en donde hay candidaturas que habían ya pasado por el Tribunal Constitucional justamente ejerciendo ese cargo, ¿no?, de jueces. Hablo concretamente de las candidaturas que quedaron en el camino del doctor Calle Jayen y del doctor Carlos Mesía. En segundo punto, una observación que lamentablemente permanece, y no solamente en el proceso de elección del Tribunal Constitucional, sino también en los procesos que el ex Consejo Nacional de Magistratura, sobre todo en la última etapa, llevaba adelante, es cómo hacer realidad en una evaluación el respeto de la garantía de la apariencia de la independencia e imparcialidad. Para muchos es necesario tener una sentencia de segunda instancia corroborada y ejecutada para hablar de personas que no tendrían que participar, por ejemplo, pero creemos, a la luz de casos concretos, que la apariencia de independencia e imparcialidad en el ejercicio de la función jurisdiccional no solamente se basan en sentencias que identifiquen que no son aparentemente independientes o imparciales, sino que sale de la evaluación concreta de situaciones de hecho o de, como dice el concepto desde la jurisprudencia del Tribunal Europeo, incluso de Derechos Humanos y de nuestro propio Tribunal Constitucional, la apariencia, ¿no?, lo que razonablemente no nos da la confianza para decir que un postulante va a ejercer el cargo de forma independiente e imparcial. La cercanía a grupos políticos
es también un criterio que no ha sido debidamente corroborado. Ahora, el tema no es solamente no haber estado inscrito en un partido, no haber militado, sino que hechos que marquen un relacionamiento o un acercamiento de partidos políticos. Muchos podrían pensar de que esto es un criterio muy alto, un criterio incluso hasta a veces injusto, pero lo cierto es de que mirando la realidad de nuestra situación, el proceso de selección ha sido como un patrón de conducta, ¿no? Los cuestionamientos, los cuestionamientos que han sido identificados públicamente desde los medios de comunicación o sociedad civil, algunas candidaturas por cercanías a partidos políticos, finalmente han dado, cuando estas candidaturas han sido elegidas, con casos de magistrados que han decidido de forma no objetiva decisiones jurisdiccionales o incluso fiscales que promueven la impunidad de personas cercanas a esos partidos políticos cuya cercanía era cuestionada. Esto ha pasado así, por ejemplo, con ex consejeros del Consejo Nacional de la Magistratura, con ex magistrados supremos, en su momento también con ahora ex jueces del Tribunal Constitucional. Así que ese es un hecho que hay que tener muy en cuenta, el relacionamiento o la cercanía o el apoyo que han tenido candidaturas respecto de integrantes de partidos políticos, ¿no? Esas son, diría yo, algunos de los principales señalamientos que tocan el corazón de la garantía de un proceso que va a dar buenos frutos, ¿no? Y creemos que la lista de los 6 candidatos y candidatas que ahora pasan al Pleno del Congreso ratifican estas preocupaciones y la necesidad de hacer mayores ajustes a este proceso. De acuerdo. Ahora vamos a ensayar un aterrizaje sobre la coyuntura, ¿verdad? Las objeciones normativas al procedimiento, esta porosidad que denuncias, lo que viene es una pregunta, ¿tiene el mismo nivel que las objeciones al modo de calificar temas de moralidad o subjetivos o de eticidad que provocaron la interrupción abrupta del procedimiento anterior? ¿O se refieren esta vez a observaciones que sería mejor perfeccionar para el futuro, pero que ya surtieron un efecto práctico en este proceso? Hay de ambos, ¿no? De ambos cuestionamientos, de ambas naturalezas. El proceso de amparo, que dicho sea de paso, su medida cautelar no fue ejecutada por el Congreso de la República, es decir, no tuvo ningún efecto en la práctica, lamentablemente, y eso es algo que dicho sea de paso ha quedado en la impunidad. Identificaban serios problemas de transparencia, de motivación objetiva de las decisiones que fundamentaban las calificaciones en la evaluación del currículum, en la evaluación de la entrevista. Hoy no solamente existen objeciones y críticas a cómo es que se ha calificado, o si es que hay o no un criterio común mínimo de los congresistas para calificar estos puntajes, sino que lo ético es parte de la crítica de la calificación en el sentido de que no en todos los casos ha sido tomado en cuenta. Y cuando hablo de ético, estoy más que nada relacionándolo a este concepto más amplio de la garantía de apariencia, de independencia y parcialidad, pasando por prevención de conflictos de intereses, que dicho sea de paso se han dado mínimo en 2 ocasiones respecto de un mismo integrante de la comisión especial, que dicho sea de paso es el vicepresidente de la misma, ¿no? El actual vicepresidente, el congresista Montoya. Lo relacionado con lo ético, conflictos de interés y este gran paraguas que es la garantía de la apariencia, independencia y parcialidad, considero y consideramos que deben ser evaluados de forma conjunta. Lamentablemente, en estas evaluaciones, el reglamento es tan tecnocrático para temas cuantitativos y no cualitativos que ayuda a los congresistas a no preguntar sobre estas temáticas. Las entrevistas públicas han caído, lamentablemente, en esas deficiencias, por ejemplo, ¿no? Ahora, los 2 temas fuertes que denunciaste en la entrevista con Javier Torres se refieren a la proximidad entre Morales, el primer puesto en la lista propuesta de 6 candidatos, y Carlos Messía, que fue presidente del TC, pero también congresista por el fujimorismo. Tratabas también sobre la relación entre Gutiérrez, el número 2 en la lista de candidatos,
y el jefe del partido o de uno de los partidos que conforman una de las minorías de derecha dentro del Congreso. ¿Tú sientes que estas dos vinculaciones deberían ser suficientes para que estos candidatos no sean elegidos por el Pleno desde el punto de vista de las salvaguardas de la independencia que se debe buscar en magistrados de ese nivel? Estas cercanías, digamos, tienen contenidos, ¿no? Tú has identificado muy bien el relacionamiento de un candidato de Morales Arabia con Carlos Mejía, que en su momento fue presidente del Tribunal Constitucional cuando el candidato era integrante, secretario general del tribunal, y también has identificado la cercanía o la relación, patrocinio, del candidato Gutiérrez con Rafael López Aliaga, el presidente de Renovación Popular. Creo que es súper importante no dejar en ese enunciamiento, esa enunciación, como el fundamento central, sino saber el contenido de ese relacionamiento. Es decir, a lo que voy es, estas cercanías no es por la mera cercanía, sino por los hechos concretos. Estamos hablando de personas que están relacionadas, además, no solo, sino además, con personajes políticos que han promovido desde diversos escenarios, diría yo, obstáculos al proceso democrático y de gobernabilidad, hablando de Rafael López Aliaga, y también obstáculos a los procesos de justicia en casos tan relevantes en nuestro país como las graves violaciones a los derechos humanos. Entonces, no es solo esta vinculación o relacionamiento de los candidatos con estos líderes de partidos políticos o integrantes de partidos políticos, sino además lo que estos partidos políticos han significado y pudiera significar, más aún teniendo algunos integrantes de esos partidos cuentas pendientes y vigentes con el sistema de justicia, por el que ocasionalmente podrían tentar ante el Tribunal Constitucional algún tipo de recurso. Entonces, no es solamente el relacionamiento, es la actuación que hemos identificado para principios tan básicos de nuestra democracia como la independencia de poderes, la lucha contra la corrupción, y también los procesos vigentes de justicia respecto de los integrantes de estos grupos políticos. Eso es lo que hace mucho más amplia la duda, la legítima preocupación sobre cuánta garantía tengo o no de que estos candidatos van a asegurarme independencia e imparcialidad. Además, Gustavo Gutiérrez, dicho sea de paso, no solamente es una persona que no tiene, digamos, el perfil o la conducta adecuada para tratar con personas político-partidarias adversas a su postura, eso se puede ver desde su Twitter, sino que además en el año 2018 presentó un informe a la Corte Interamericana a favor del indulto de Alberto Fujimori ilegalmente otorgado por Pedro Pablo Kuczynski. Si hoy Gustavo Gutiérrez fuere un magistrado del Tribunal Constitucional, tendría encima una sentencia de la Corte Interamericana que le dice que lo que ha decidido es absolutamente contrario a la Convención Americana. Entonces, esto lo descalifica absolutamente. Y respecto de Morales Arabia, se lo han promovido a cargos interesantes, integrantes de comisiones consultivas, o incluso postulantes al Tribunal Constitucional como el año 2019 el partido político aprista peruano, a través de Javier Velázquez, que es quien lo propuso para integrante del Tribunal Constitucional, nos hace legítimamente dudar de la garantía que vamos a tener peruanos y peruanas, las víctimas de violaciones de derechos humanos, incluso los pueblos indígenas, etcétera, sobre qué tan bien van a ejercer un rol independiente y parcial. Entonces, sí, esas cercanías, teniendo en cuenta un poco la descripción de qué significan, sí rompen con la apariencia de independencia y parcialidad, que es una garantía absolutamente esencial, pero que lamentablemente, incluso a nivel, yo diría, doctrinario, no se ha podido seguir desarrollando.
Muchos piensan que estos son señalamientos subjetivos, parcializados. Incluso he visto algunos comentarios de que supuestamente estos cuestionamientos objetivos serían supuestamente relacionados con este odio hacia ciertas opciones políticas, pero lo que estamos diciendo son simplemente constataciones que tenemos el deber de referir a la luz, dicho sea de paso, además del informe Corrupción y Derechos Humanos del año 2019 de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Para tratar de resumirlo en una frase, o para tratar de confirmar que nos entendemos, de varias maneras los procedimientos de selección de magistrados suponen que los elegidos puedan desvincularse de la fuente que los pone en el cargo. Si te estoy comprendiendo correctamente, tú lo que sostienes es que tanto por determinados antecedentes, esta postulación del partido aprista hacia Morales, como el modo en que se comporta en sus redes sociales y su relación como abogado personal del señor López de Aliaga, son elementos que pondrían en duda que estos candidatos, de ser elegidos, podrían desvincularse fuertemente del origen de su elección, si te entiendo correctamente. Pero entonces lo que nos estás diciendo es que, interpretando el sentido de la elección, sería mejor que estos dos candidatos se abstengan o no cuenten con el respaldo de la mayoría. ¿Es así? Así es, así es. No queda garantizada la apariencia, ¿no? Y la imparcialidad que se necesita tener como garantía razonable. Y en ese sentido, en verdad, esperamos que no se logren los 87 votos del consenso para la primera y la segunda candidatura del cuadro de méritos que tiene 6 candidatos. Esto, mira, nos hace recordar además, para que veamos de que no es solo un problema de esta instancia política, porque es el Congreso de la República, que trata de hacer un proceso meritocrático de selección de jueces de Tribunal Constitucional, jueces y juezas, sino que también este mismo problema lo hemos tenido con el ex Consejo Nacional de la Magistratura. Particularmente me hace recordar mucho la elección del año 2009-2010 para Fiscal Supremo, donde quedaron en los primeros cuadros, en los primeros lugares del cuadro de mérito, el ex juez supremo César Inostroza Pareachi y el ex fiscal superior Mateo Castañeda. Ellos tenían muchos problemas legales en el proceso de convocatoria para la magistratura suprema y no obstante lograron acceder a esos primeros lugares. Y no estoy hablando del Consejo Nacional de Magistratura del año 2015-2018, sino del año 2009-2010. Algo está fallando, sea en una sede originariamente política como el Congreso de la República o en una sede estructurada institucionalmente de una forma objetiva, diversa, profesional, como el ex Consejo Nacional de la Magistratura, algo está fallando en estos procesos que no está garantizando que los criterios sean ejecutados de la mano con garantías tan básicas como la independencia y la imparcialidad que se necesita, ¿no? Vamos a un tercer caso que encuentro, pusiste de realce en una perspectiva distinta en la entrevista con Javier Torres. Es el de la cuarta candidata, hay que decirlo, la única mujer de la lista, que es la profesora Luz Pacheco Serga. Respecto a ella, presentaste una línea de argumentos que tienen más que ver, entendí esto, con su posición respecto a conceptos de avanzada en protección de derechos en la situación de la mujer, en la comunidad LGTBI. Cuéntanos tus impresiones respecto a su candidatura, por favor. Sí, mira, en principio yo creo que es súper importante, antes de tener una consideración, una valoración sobre una candidatura en cualquier tipo de convocatoria, de que hoy por hoy estamos hablando ya no de posturas o de ideas conservadoras respecto de derechos, sino que incluso estamos entrando a los escenarios de ideas de antiderechos o de retrocesos de derechos, es decir, violación de derechos fundamentales como el derecho a la igualdad. Esto lo pongo de plano porque no es una materia de es posible la opción A, es posible la opción B.
creo que estamos hablando de derechos reconocidos a nivel regional e incluso a nivel mundial, en los que existe una permanente lucha por su protección, derecho a la igualdad y de protección, por supuesto, de las diversidades sexuales, por ejemplo. Entonces, ya no, creo que sería interesante que pasemos a preguntarnos, ¿esto es una opinión posible en un Estado democrático de derecho, o estamos hablando de una postura antiderechos en un Estado democrático de derecho? Muchos pueden hacer, digamos, equiparar lo que es lo antiderecho con lo conservador. Por supuesto, son nociones absolutamente distintas. Lo interesante va a ser comenzar a identificar qué es una postura antiderechos, que es muy diferente a una postura conservadora. En ese sentido, las posturas, y no solamente de la candidata que ahora está en la lista de los 6 que pasan al Pleno del Congreso, sino que ha sido un tipo de respuestas común en otras candidaturas, y eso es lo problemático. Se han identificado en cuestionamientos con lo que es algo muy interesante, ¿no? Con la violación máxima recogida penalmente, no sin algunos debates, dicho sea de paso, sobre cómo se origina el tipo, cómo poder identificar criterios que den a luz el tipo, por ejemplo, del delito de feminicidio, y que alguien sea violentada por el solo hecho de ser mujer. ¿Cómo es que se prueba eso? Este es otro debate, pero señalar de que figuras como el feminicidio son figuras que no están acorde a una realidad, a una necesidad, creo que firmemente sí es un retroceso y un peligro para los derechos de la igualdad. Esto no es nuevo, ¿no? Como lo comentábamos, en el Perú y en América Latina hay un retroceso de estas libertades. Estamos hablando de temas concretos de como, por ejemplo, el matrimonio homosexual. Estamos hablando de incluso la figura penal del feminicidio, que se pone en debate, la figura del aborto, entender simplemente lo que es el aborto, sea cual sea la causal, y que esto de plano vaya a necesitar ser negado por algunos candidatos, sí nos habla de que no es solo una postura opinable, sino que es una seria ola cultural desde hace mucho tiempo que viene significando un retroceso en los derechos, no derechos administrativos, no derechos, no derechos de procedimentales, sino derechos fundamentales, ¿no? Y por eso es que creo que las candidaturas que presenten este discurso son muy peligrosas para el fortalecimiento de la democracia siempre en construcción en nuestro país. Quiero hacer un feedback en punto a ver si te estoy entendiendo claramente. ¿Tú admitirías que una persona, hombre o mujer, ese no es el punto, que adhiera a ciertos idearios conservadores podría tener un asiento en el Tribunal Constitucional siempre que tenga una línea de respeto hacia derechos fundamentales, aunque sea en su propia lectura, pero no una persona que pertenezca a los colectivos que tú has identificado como antiderechos? Mi pregunta entonces es si Luz Pacheco Zerga está dentro de este último colectivo de las personas a las que por su producción o por sus comentarios identificas como antiderechos, o si la identificas solo como una profesora conservadora en estas áreas. No, yo concretamente considero que sí representa en su discurso una postura antiderechos, ¿no? Por eso creo que es súper importante identificar ¿cuándo es que llamamos una postura conservadora? Es una postura conservadora aquella postura que se niega, y ese es otro punto relevante, ¿no? Que se niega a debatir lo que serían derechos que existen ya su reconocimiento en otros estados, en otros países, por ejemplo, el matrimonio homosexual, el aborto, al menos en algún tipo de causal. ¿Esto es una postura conservadora o es una postura antiderechos? Yo concretamente creo que es una postura antiderechos. Antes, muy posiblemente ha sido considerada como una postura conservadora, pero concretamente teniendo en cuenta lo que eso significa para la protección de mujeres y de diversidades sexuales, sí es
claramente una postura antiderechos, sobre todo si es que identificamos que el reconocimiento del contenido de los derechos fundamentales, entre ellos igualdad, proyecto de vida, identidad, eh, tienden siempre a la progresión. Si estamos hablando que incluso la misma interpretación para elaborar los contenidos de estos derechos fundamentales siempre tienen que ir en progresión, que ya hayamos llegado a un tipo de diálogo, de debate regional y que a partir de ese estándar se pretenda retroceder, por supuesto, es una postura antiderechos, ¿no? Yo no tengo ningún problema en calificarla así. Entonces, el factor que nos estás proponiendo para hacer esta diferencia estaría construido de alguna forma de negacionismo hacia la existencia de una línea de progresión en determinados derechos. De modo que, si te estoy comprendiendo correctamente, una persona que se pare frente al debate promoviendo mínimos de reconocimiento podría ser conservadora, mientras que otra que se pare frente al debate negando la posibilidad de reconocimiento o progresión sería antiderechos. ¿Es ese más o menos un esquema que correspondería a esta diferencia que nos propones? Así es, así es. Mínimamente, ¿no? Parte esencial de este diálogo democrático por la promoción o la evolución de los derechos fundamentales es la piedra esencial de la apertura al debate. Y si es que tenemos un candidato que ya va con una postura férrea y dice, para mí esto es algo que no tiene chance de evaluación, de análisis, de compartir, el debate mismo democrático que tiene que ser la esencia de, digamos, de la discusión de decisiones de cualquier tribunal, sobre todo constitucional. Por supuesto, estas posturas, estas candidaturas son un grave peligro para la progresión o el mantenimiento del reconocimiento del contenido de los derechos fundamentales en nuestro país. Sí, esto, permíteme hacer un comentario, ¿no? Porque ha habido una discusión semejante durante muchos años alrededor de las designaciones para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde contra lo que algunas personas creen, ha habido importantes jueces que dentro de estas definiciones ocupan más bien la posición o posiciones conservadoras, incluso en algunos casos pro-republicanos, que sin embargo han definido su modo de pararse ante la Convención Americana desde el punto de vista del reconocimiento del carácter esencial de los derechos humanos, más allá de las particularidades con las que pueden interpretar determinadas cláusulas. Tú no estás proponiendo algo semejante. Asumir que para entrar al Tribunal Constitucional un candidato o una candidata tiene que primero tener una posición clara respecto a de la existencia de los derechos, respecto a su progresión y respecto a la legitimidad de los debates por la ampliación en el reconocimiento y cobertura de la evolución de estos derechos. Pero antes de pasar al segundo, o a la parte final de esta entrevista, querría una opinión general sobre tres candidaturas sobre las que en particular no has hecho objeciones de este tipo, no por lo menos que haya podido reconocer en la entrevista con Javier Torres. Me refiero a Helder Domínguez, a Manuel Monteagudo y a César Ochoa. Desde tu punto de vista, estas tres otras candidaturas tendrían visos suficientes para poder ser considerados viables como magistrados del Constitucional entonces? Mira, lo que nosotros hemos identificado es que, y lamentablemente es algo que es como una práctica ya que consideración de cuáles son los perfiles menos peligrosos para una candidatura a presidencia de la República, sea una candidatura a Defensoría del Pueblo, a Corte Suprema, Ministerio Público, Tribunal Constitucional, Jurado Nacional de Elecciones, etc. Entonces, nosotros focalizamos en quienes desde un inicio tenían problemas más graves sobre la apariencia de independencia y parcialidad. Y es por eso que se ha focalizado en justo quienes terminan teniendo las dos más altas posibilidades en la elección, que dicho sea de paso, es un patrón, ¿no? Es un patrón que sería muy interesante estudiar. Cómo es que estos candidatos, los más cuestionados desde criterios de apariencia, independencia y parcialidad, terminan siendo los primeros puestos de cuadros de méritos. Respecto de los otros candidatos, nosotros no hemos identificado
este tipo de cercanías político-partidarias peligrosas o riesgosas para su independencia y su imparcialidad, o incluso relacionado con poderes económicos. Entonces, sabemos que el Congreso de la República va a promover y querer tener 1 o 2 candidatos, si es que no 6. Es decir, va a haber un nombramiento sí o sí. A pesar de que algunos dicen de que no se cuenta fácilmente con los 87 votos, particularmente creo que sí se va a lograr. Y en ese sentido, ojalá que al menos elijan a los menos cuestionados o a los que representan menos peligros objetivos para el cargo, ¿no? Dicho sea de paso, no, más allá de lo que se presentó en el currículum vitae, del conocimiento que pueden haber visibilizado a raíz de las preguntas de la entrevista pública, aunque no participativa, dicho sea de paso, particularmente a mí me llama la atención que los congresistas no hayan ahondado justamente en esto que se pide para todos los perfiles, ¿no? Que es indaguen en sus relacionamientos políticos partidarios, pero además en sus patrocinios, en los círculos de trabajo, no para, digamos, desprestigiar o discriminar, sino simplemente para identificar objetivamente quiénes ofrecen o no la mayor garantía. Y lamentablemente este ejercicio no ha sido realizado con ninguno, creemos nosotros, de los candidatos, porque no ha sido una columna central de la evaluación, ni acordada para ser puesta en el reglamento, ni acordada en el trámite para que sea al menos materia de las preguntas en la entrevista curricular. Por eso les lamentamos, ¿no? No necesariamente quienes están en el lugar 5, 6 o 3 de la tabla son personas que creemos no es necesario que sean también auscultados, ¿no? Con la misma rigurosidad, pero lamentablemente no han habido las herramientas por parte de la comisión, ni el tiempo, ni la voluntad para evaluar esos criterios. En ese sentido, creo que es una herramienta que, si bien es cierto, es mucho más identificable para algunos perfiles como el de Morales y como el de Gutiérrez, es una herramienta que se tiene que hacer práctica para todos los perfiles que se candidatean, ¿no? Ese es el problema. Tengo que decir que Manuel Monteagudo estuvo aquí en el programa con ocasión a un incidente que se produjo en el proceso de selección cuando se descalificó o no se quiso calificar determinada producción suya académica, en especial artículos publicados en inglés en la Corte Internacional de Justicia. Estuvo también con Fernando Carvalho. Ahora, Cruz, quería un comentario tuyo sobre lo siguiente. En este abordaje que entiendo está construido además de una perspectiva fuertemente basada en los derechos ciudadanos, en la necesidad de construir espacios de progresión en el respeto a los derechos y en el reconocimiento de derechos fundamentales, no hay como producto ninguna candidatura que pueda presentarse como paradigmática o susceptible de respaldo abierto. ¿A qué atribuyes que en esta lista alguien que como tú ve las elecciones de magistrados para el Constitucional desde el punto de vista de los derechos humanos, de los derechos fundamentales, de la perspectiva de género y de la protección a minorías y a sectores diversos sexualmente, no encuentre una candidatura representativa, una candidatura por la que jugársela, o a la cual defender? ¿Qué crees que está pasando con eso? ¿Por qué no hay un candidato o una candidata? ¿Por qué no hay una postulación que represente todo esto, lo que tú crees, defiendes, por lo que peleas? Mira, particularmente creo que en verdad lo ideal sería que todos y todas estemos tranquilos, tranquilas con las candidaturas que se presentan y que son posibles sean elegidas, ¿no? Lamentablemente siempre terminamos en el peor escenario, que es la preocupación alta de que los más riesgosos para el sistema y para el Tribunal Constitucional sean siempre los que están en el bolo de la elección, ¿no? Particularmente como ciudadana, creo que me daría por satisfecha tener tranquilidad de las candidaturas que se presentan. ¿Por qué no tengo la tranquilidad y por qué, como tú dices, no hay alguien que
fomente quizás el apoyo ciudadano, incluso académico, dicho sea de paso, público, ¿no? De repente hay candidaturas que tienen un respaldo académico, pero y esto es nuevamente el problemas de este tipo de escenario de nuestra elección del Tribunal Constitucional, de repente también no quieran decir lo que les parece lo meritorio de algunas candidaturas, por tratar también de no quemar esas candidaturas, ¿no? Porque finalmente la elección depende del voto, no necesariamente razonado, de los integrantes del Pleno del Congreso, ¿no? Si es que al Pleno pues se le pasó votar respecto de una ley que sacaba los impuestos del Faisán, ¿qué garantía hay de que vayan a elegir con mucho cuidado a los próximos integrantes del Tribunal Constitucional, ¿no? Entonces yo entiendo de que también pueden haber muchos ciudadanos y ciudadanas que digan, este candidato me parece bueno, pero también guarden lamentablemente su opinión, porque eso puede parecer, al contrario, contraproducente, ¿no? En el proceso de selección, donde el criterio no es el meritocrático, sino las cercanías político-partidarias o los intereses político-partidarios, ¿no? ¿Por qué es que no hay candidaturas? Primero, creo que el escenario no lo permite, el escenario es muy peligroso, contraproducente, no hay la garantía, ni siquiera se permite la participación ciudadana, dicho sea de paso, más allá de las tachas, para poder no solo dar información de las candidaturas que ayude al desarrollo y a las decisiones de la comisión, sino que tampoco hay espacio para eso que tú mencionas, ¿no? El apoyo ciudadano de tal o cual y decir objetivamente por qué. No hay ese espacio institucionalizado. Pero también creo de que no hay candidaturas que marquen visiblemente y reconociblemente la atención ciudadana, porque el sistema no los convoca, ¿no? Creo que también muchos profesionales de diversas regiones del país se sienten intimidados a muy posiblemente ser maltratados en un proceso de selección del Tribunal Constitucional, ¿no? Nuestros procesos o han caído en las denunciadas repartijas o han sido materia de medidas cautelares no ejecutadas, que realmente es un maltrato para los buenos profesionales. El proceso mismo ha permitido eso, los congresistas que han formado parte de decisiones han permitido y han espantado a los profesionales en cantidad y de buena calidad que puedan presentarse. No digo de que no se hayan presentado, porque hay candidatos, a mi parecer, interesantes que han sido incluso dejados en el camino, pero el problema es que el sistema los separa, no los identifica, no los promueve. A mí particularmente creo que no sería interesante también promover el perfil de una candidatura no solamente académica, honesta, dicho sea de paso también, sino también una candidatura de mujeres, que dicho sea de paso es un criterio que tampoco se promovió en el proceso de selección, o de personas que estén relacionados con la defensa de esto que nos está haciendo falta, ¿no? La defensa de poblaciones vulnerabilizadas, mujeres, niñas, pueblos indígenas, diversidades sexuales, trabajadores. No hay un proceso de selección que tenga criterios que vayan a esos perfiles o que promueva la presentación de esos perfiles, ¿no? No se revisa, por ejemplo, la promoción de derechos de estos grupos de situación de vulnerabilidad, entonces eso parece no ser una trayectoria valedera y por eso quienes la realizan no se animan a postular, ¿no? Mucho menos si van a ser vapuleados, por así decir, en estos procesos de selección. Creo que es un cóctel de condiciones que hacen que no tengamos la alegría de ver las candidaturas y decir con que entre cualquiera de estos candidatos o candidatas nos da la garantía de que el tribunal va a seguir desarrollando el contenido de los derechos y controlando el poder, dicho sea de paso, en nuestro país, ¿no? Y todavía tendremos que ver si este proceso logra terminar. En los siguientes días se deben publicar las justificaciones de votos y las puntuaciones en detalle. Y sin duda volveremos a hablar de esto, Cruz, cuando ese material esté también en nuestras manos. Muchas gracias por esta entrevista.
Muchas gracias a ti, César, y muchas gracias por preocuparte por estos temas tan trascendentales y por invitarme. Hasta pronto. Preocupación de todos y de todas. Ha sido con nosotros Cruz Silva del Instituto de Defensa Legal comentando el estado actual de la elección de magistrados para el Tribunal Constitucional.